Hay historias que comienzan en silencio y se vuelven tormenta. Un gesto simple, casi invisible, puede cargar un grito de auxilio o un aviso que salva vidas. Imagina estar al borde de un trago fatal y ser salvado por alguien que, a los ojos de todos, debería ser solo parte del paisaje. Pero, ¿y si fuera justamente esa figura invisible quien ve todo con más claridad? En esta historia real, envolvente y llena de tensión psicológica, una mucama salva la vida de un millonario con un susurro en francés. Sí, un único susurro, cargado de desconfianza, valor silencioso y un pacto secreto, es el punto de partida para un giro donde el café envenenado no es lo único amargo de la historia. Estamos hablando de traición, supervivencia femenina, lenguaje no verbal y una relación prohibida que nace entre la rutina rota y la transformación silenciosa. Si ya te está gustando esta historia, suscríbete ahora al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más te atrapó hasta aquí. Esto nos ayuda a traer más historias emocionantes como esta. Prepárate para sumergirte en una mansión donde el lujo esconde veneno, la verdad se revela en pruebas en video y el amor inesperado florece entre notas, flores y silencios que hablan más que 1000 palabras. Estás a punto de conocer una historia emocionante, marcada por la dignidad, la fuerza femenina y un gesto que salva y lo transforma todo. Y entonces, ¿tendrías valor para escuchar ese susurro? Clara era de esas que nadie notaba, pero que veía todo. Mucama en una mansión donde el silencio gritaba más que las palabras. Caminaba entre mármoles y cristales como quien flota, invisible, pero presente. Su pasado doloroso, lleno de pérdidas y silencios obligatorios, le había enseñado a sobrevivir con dignidad y fuerza femenina. Hija de una maestra de francés, llevaba en los ojos una inteligencia que no necesitaba demostrarse. Y fue justamente su susurro en francés lo que dio inicio a la transformación silenciosa que cambiaría todo. André, por otro lado, era el retrato del control. Un millonario educado, acostumbrado al lujo y la rutina cronometrada, con un paladar refinado y una vida aparentemente perfecta, pero solitaria. Criado entre diplomáticos y negocios, había aprendido temprano a esconder emociones y confiar solo en pruebas concretas. Poco sabía que su café envenenado cargaba más que veneno. Simbolizaba un intento de asesinato disfrazado de cariño. La confianza, para él, siempre fue cuestión de lógica, hasta encontrar a Clara. Elena, su esposa, era lo opuesto de la delicadeza. Detrás de un rostro sereno, escondía frialdad y cálculo. Su relación con André era una ilusión de matrimonio, una rutina de apariencias. Mientras Clara representaba la empatía y el cuidado en los detalles, Elena simbolizaba la traición silenciosa. Su postura meticulosa no escondía su intención letal. Y cuando Clara se dio cuenta de esto, la casa dejó de ser solo una mansión y se volvió escenario de una justicia silenciosa. Todo comenzó con un susurro. Clara, discreta como siempre, cruzó el salón con la ligereza de quien ya aprendió a no ser percibida. Pero ese día, la rutina fue rota por una frase dicha en francés. «Ne buvez pas ça, c'est du poison». No bebas eso, es veneno. La taza se congeló en el aire. El millonario, antes atrapado en la repetición de sus hábitos, fue tomado por un detalle que hablaba más fuerte que 1000 palabras. El silencio en ese instante parecía ensordecedor. Clara continuó su trabajo como si nada hubiera pasado, pero sus ojos habían disparado la alerta. Era el inicio de una tensión psicológica que se apoderaría de la mansión. Su gesto fue rápido, pero el impacto fue profundo. Un simple aviso salvaba una vida, mientras escondía una verdad incómoda. Había algo mortal en el café envenenado que André tomaba todos los días. Lo que iba a ser solo una mañana más se convirtió en el primer capítulo de una historia emocionante.
Clara no gritó, no hizo escándalo, usó lo que siempre tuvo, su lenguaje no verbal, su mirada atenta y el peso de la conciencia. A veces, la supervivencia femenina se revela en los detalles, y ese día fue un susurro lo que abrió camino para la verdad. Un pacto secreto comenzaba ahí, entre trapo de cocina, porcelana y veneno. Clara siempre fue buena observadora. Esa mañana, antes de que la mansión despertara del todo, entró discretamente a la cocina y vio algo que le heló la sangre. Elena, con manos temblorosas y prisa calculada, abrió un frasco escondido, derramando un líquido viscoso en el potecito de miel, el mismo que acompañaba el café de André. Era como ver una escena que mezclaba rutina con intento de asesinato. Y Clara supo en ese momento que el peligro estaba sirviendo la mesa. La reacción instintiva sería gritar, correr, denunciar. Pero Clara conocía los riesgos de ser una mujer invisible dentro de una casa donde el poder usaba tacones altos y labial caro. La desconfianza ardía en el pecho, pero respiró profundo y volvió a la limpieza como si nada hubiera visto. Era la fuerza femenina en su forma más cruda. No la que rompe puertas, sino la que sobrevive en silencio mientras recolecta pruebas. Sabía que, para salvar al patrón, necesitaba primero protegerse. El veneno no tenía olor, pero dejaba rastro. Y en ese instante, Clara pasó a ver todo con otros ojos. Las sonrisas forzadas de Elena, los síntomas persistentes de André, la insistencia en el café. La mansión, antes escenario de lujo, ahora era un campo minado por gestos peligrosos y verdades no dichas. Y dentro de ella, una mujer común cargaba la misión de deshacer una traición disfrazada de rutina. Tomar partido nunca es fácil, más aún cuando se está en una posición de vulnerabilidad. Clara sabía que, al abrir la boca, dejaría de ser solo una mucama para convertirse en blanco. Pero había algo más fuerte que el miedo. La memoria del padre engañado por la mujer que lo envenenó y el silencio que lo mató. Esta vez, ella no sería espectadora. Su valor silencioso habló más fuerte y eligió el riesgo. Fue con un gesto casi imperceptible que Clara hizo su jugada. Mientras pasaba un trapo por la barra, como hacía todos los días, se inclinó y susurró en francés, con firmeza y precisión: «No bebas eso, es veneno». El millonario se congeló. La taza no llegó a la boca, y ahí se formó un vínculo que no necesitaba explicaciones, solo confianza. Esa elección, hecha en medio de una rutina rota, redefinió el destino de ambos. Clara no tenía pruebas aún, solo intuición, mirada atenta y un pasado que dolía. Aún así, decidió salvar una vida. A veces, el mayor acto de amor inesperado es simplemente tener valor para avisar, aun cuando nadie espera que hables. Y ella habló, a su manera, en su momento. Después del susurro en francés, nada más fue igual, aunque por fuera todo pareciera lo mismo. André mantuvo su expresión serena, la mirada contenida, los gestos calculados, pero dentro de él, algo se había volteado. Era como si el veneno, aún sin ser ingerido, hubiera dejado un sabor amargo de desconfianza en el aire. Clara siguió limpiando con calma, pero ahora cargaba en los ojos el peso de un pacto secreto. No combinaron nada, no intercambiaron palabras, solo que los gestos lo decían todo. Ella evitaba cruzarse con Elena. Él detenía la mano antes de tocar la taza. El lenguaje no verbal entre ellos era preciso, como si los silencios hablaran con fluidez. Cada paso en la mansión era ahora parte de una coreografía tensa, donde cualquier error podría costar caro. Era una justicia silenciosa comenzando a tejerse entre trapos, porcelanas y respiraciones contenidas. Clara no pidió garantías y André no exigió explicaciones, pero ambos sabían que estaban involucrados en un juego peligroso. La mucama ya no era solo una empleada, era la centinela de una verdad que podría liberar o destruir, y el millonario, antes racional y frío,
pasó a ver algo que ningún reporte o cámara podría captar: la presencia femenina de una mujer que, en silencio, eligió salvarlo. Para un hombre como André, actuar sin pruebas era impensable. El susurro de Clara no salía de su mente, pero su naturaleza exigía evidencias, no solo sospechas. Fue entonces que silenciosamente comenzó su propia investigación. Instaló cámaras ocultas en puntos estratégicos de la mansión: cocina, despensa, alacena. La mansión ahora lo observaba de vuelta, y él necesitaba ver con sus propios ojos lo que el instinto ya gritaba. Mientras tanto, Clara siguió en su rutina discreta, pero ahora más atenta que nunca. En un momento oportuno, fotografió el frasco sospechoso escondido dentro de una lata de leche en polvo detrás del arroz. El veneno no tenía etiqueta, pero era real. Por las noches, buscaba respuestas en Internet, cruzando síntomas, efectos y relatos de quien ya había sido envenenado. Era la supervivencia femenina actuando con inteligencia y valor silencioso. Juntos, en silencio, avanzaban. Durante los días siguientes, André fingía beber el café envenenado, pero lo desechaba disimuladamente. El ritual era el mismo, pero la tensión psicológica era palpable. Clara observaba de lejos, y él sabía que ella percibía todo. Poco a poco, las imágenes empezaron a acumularse en su celular, y con ellas una verdad dolorosa tomaba forma. La confianza entre ambos no venía de palabras, sino de acciones alineadas. Y en ese pacto sin aspavientos, la verdad finalmente comenzaba a tomar cuerpo. Lo que las cámaras registraron quitó cualquier duda. Elena, sola en la cocina, repetía el mismo ritual todas las mañanas. Abría la lata escondida, mezclaba 3 gotas del líquido viscoso con la miel y revolvía con calma, todo con precisión casi clínica. En una de las grabaciones, lo que parecía imposible se volvió más claro que nunca. Sonrió al espejo al lado del refrigerador. Una sonrisa vacía, helada, como quien se despide de la propia conciencia. André vio el video en silencio, en el cuarto del hotel. Por primera vez, sintió que no era solo víctima de traición, sino de un intento de asesinato lento y calculado. El café envenenado no era solo un detalle, era el símbolo de años de soledad en el matrimonio, de una convivencia que ahora se revelaba mortal. Era como si todos los recuerdos compartidos con Elena estuvieran teñidos de veneno, y él, por fin, veía el reencuentro con la verdad. Clara no necesitó ver los videos para saber. Cuando se reencontró con André, percibió en su mirada una mezcla de gratitud, dolor y algo aún más fuerte: decisión. El pacto secreto entre ellos ahora estaba sustentado por pruebas en video y por un sentimiento que iba más allá de la desconfianza. Estaban listos para actuar. La justicia silenciosa había encontrado sus evidencias, y el siguiente paso ya no dependería solo del silencio. Era hora de confrontar. André no eligió gritar. Cuando confrontó a Elena, prefirió el jardín en lugar del tribunal doméstico de la sala. Con voz firme y baja, dijo la verdad: destruiste todo antes de siquiera terminar. Elena, contrario a lo esperado, no negó. Admitió con frialdad: ya te estabas muriendo. Yo solo aceleré. Era el veneno hablando por boca de quien nunca amó. Solo calculó. No pidió perdón. No lloró, ni trató de explicarse más allá de eso. Dijo que no era por dinero, era por aburrimiento. Como si envenenar a alguien fuera una forma de lidiar con el vacío de la propia existencia. La tensión psicológica llegaba al clímax, pero André mantuvo la compostura. Puso en sus manos los papeles del divorcio y se volteó, como quien cierra una puerta y también encierra los dolores. Elena se dio cuenta de que había perdido, no el dinero, sino el control. La mansión, antes escenario de su manipulación silenciosa, ya no le pertenecía. André no gritó, pero su calma cortó más profundo que cualquier escándalo. Era el final de una relación que ya había muerto antes del veneno,
y que ahora era enterrada con un sobre y una partida sin retorno. La justicia silenciosa, por fin, actuaba. Elena salió de la mansión como entró, impecable, fría y sin mirar atrás. Se llevó solo 2 maletas y dejó atrás no solo las habitaciones lujosas, sino también las capas de veneno que había esparcido a lo largo de los años. Clara la observó cruzar la puerta con mirada firme, sin odio, pero con la conciencia de que ese gesto era liberador. Era como si la mansión respirara de nuevo. Un ciclo se cerraba ahí, sin gritos, sin escándalo, solo silencio que habla. Para Clara, ese momento fue más que el final de una traición. Fue también el comienzo de su propia redención. Por tanto tiempo había sido la mujer invisible, aquella que veía todo y era vista por nadie. Pero ahora su presencia femenina resonaba por toda la casa. El gesto que salva no fue solo el susurro en francés, sino la elección de mantenerse firme, silenciosa y valiente. A partir de ahí, la rutina parecía más ligera. El desayuno ya no tenía sabor a desconfianza y el aire de la mansión parecía más limpio, libre de veneno, pero también de máscaras. Clara siguió en silencio, pero ahora era un silencio diferente, el de quien sobrevivió. Y André, bueno, él tampoco era el mismo hombre. La salida de Elena no fue solo el final de un matrimonio, fue el comienzo de una reconstrucción de vida. Con Elena fuera de la ecuación, la mansión cambió de energía. No fue algo inmediato o ruidoso, fue como si el aire circulara mejor, como si el silencio dejara de ser sofocante para volverse cómodo. André pasó a despertar más temprano, a caminar despacio por los pasillos, observando todo con nueva mirada. Clara, por su parte, ya no necesitaba esconderse en las esquinas. Su presencia femenina ganaba espacio en pequeños detalles. Una toalla bien doblada, el pan preferido en la bandeja, una flor olvidada en la esquina de la mesa. El desayuno ya no era una amenaza. La taza ahora venía con miel verdadera y ternura discreta. Clara organizaba las cosas con más cariño, como quien entiende que los gestos hablan más que cualquier declaración. André lo percibía. No decía nada, pero su mirada lo revelaba todo. Confiaba en ella. Y la confianza, para alguien que casi fue asesinado dentro de su propia casa, es más rara que el oro. La mansión ya no era solo un escenario de lujo, era un espacio de reencuentro con la verdad, con la ligereza, con la vida. La rutina, antes tan rígida, comenzaba a moldearse con naturalidad. Era como si el tiempo hubiera aprendido a caminar al ritmo del corazón. La relación patrón y empleada daba lugar a algo más sutil, más cercano. Un romance discreto comenzaba a dibujarse sin prisa, entre silencios, té y pan calientito. Los gestos comenzaron pequeños, pero cargaban el peso de todo lo que habían vivido. Una nota dejada entre páginas de un libro, una flor al lado de la taza, una servilleta doblada con esmero. Era el lenguaje no verbal entre Clara y André lo que hablaba más fuerte. No había promesas ni declaraciones, solo cuidado en los detalles. Y ahí, en el espacio entre lo dicho y lo sentido, florecía un vínculo diferente a todo lo que habían experimentado. Las comidas de los domingos se volvieron un ritual silencioso. Clara cocinaba con la ligereza de quien prepara más que comida. Servía consuelo, refugio y memoria. André, por su parte, abría el vino, acercaba la silla, observaba en silencio. No necesitaban hablar sobre Elena o el veneno. Eso había sido superado con el tipo de dignidad que solo quien pasó por tensión psicológica y sobrevivió entiende. La mansión, antes hecha de mármol y distanciamiento, ahora cobraba vida entre los gestos más simples, una mirada prolongada, una sonrisa contenida, una mano que se extiende para recoger un plato. Era el romance discreto tomando forma sin prisa, y cada mañana André se veía más dependiente de esos gestos suaves, de esa presencia que ya era parte de él.
Clara había dejado de ser la mujer invisible y se había convertido por fin en el sonido del silencio que habla. La confianza es terreno delicado. Exige espacio, tiempo y a veces una baraja antigua sobre la mesa. En una noche en que se fue la luz, Clara y André se encontraron sentados en el piso de la sala, rodeados de velas y recuerdos. Entre una partida de cartas y otra, la conversación comenzó a fluir. Clara habló de la infancia apretada, de los libros franceses de la mamá, del papá que se fue demasiado pronto. Y así, la mujer invisible se reveló, una sobreviviente que resistía con ternura y fuerza femenina. André, por su parte, fue desarmando los muros. Contó sobre los internados en Suiza, las visitas formales de los padres, la ausencia de un hogar con olor a comida o notas cariñosas. Dijo que nunca supo que era una casa de verdad, hasta que Clara comenzó a dejar flores dentro de los libros. Ese momento parecía simple, pero cargaba un peso silencioso. Era un reencuentro con la verdad. Ahí, entre recuerdos y té tibio, se vieron como nunca antes. No hubo juramentos de amor ni promesas vacías. Lo que había era conexión emocional, empatía y una presencia genuina que no necesitaba palabras. Clara estaba acostumbrada a esconder lo que sentía, pero con André el silencio dejaba de ser defensa para volverse refugio. Y él, que siempre vivió rodeado de apariencias, finalmente encontraba a alguien que no quería nada de él, solo ser vista. Fue ahí que ambos se dieron cuenta. La relación patrón y empleada ya no tenía sentido. Estaban, sin prisa, reconociéndose como iguales. Fue un gesto simple, casi tímido, pero cargado de significado. Clara dejó sobre el escritorio de André el libro que él había sugerido, y dentro de él una flor seca, sin nota, sin firma, sin explicación. Era su forma de decir: escuché, sentí, estoy aquí. Eso no era solo una respuesta, era una transformación silenciosa. Un capítulo nuevo entre ellos comenzaba con lo que parecía solo un separador de páginas. André entendió de inmediato. Ya había aprendido a leer a Clara a través de los detalles, el cuidado con las bandejas, el silencio cargado de intención, la mirada que se demoraba cuando pensaba que nadie veía. La flor dentro del libro era más que un símbolo, era un gesto que salva, una señal de que, aún con miedo, estaba dispuesta a permitirse ser sentida. El romance discreto echaba raíces. A partir de ese día los silencios se volvieron más suaves. La mansión ya no parecía tan fría, ni los días tan pesados. Había algo en el aire que recordaba a nuevo comienzo. Clara no cambió su rutina, pero sus pasos ahora tenían más ligereza, y André más atención. Fue ahí que él entendió. Ya no necesitaba grandes declaraciones, porque a veces una nota sin palabras y una flor olvidada dicen todo lo que el corazón quiere escuchar. La mansión, antes silenciosa como una tumba de lujo, comenzó a ganar voz. No con ruidos, sino con señales de vida, la música instrumental de fondo, el tintineo suave de los cubiertos, el aroma de café sin veneno y pan recién tostado. Era Clara quien, sin pedir permiso, fue rebautizando la casa con gestos. André, que antes evitaba el exceso de sonidos, ahora abría las ventanas por la mañana. El silencio que antes sofocaba, ahora acogía. Comenzó a notar el sonido de los pasos de Clara, la forma como regaba las plantas con delicadeza, el perfume suave que precedía su entrada a cada habitación. Era como si la casa hubiera dejado de ser una dirección para volverse un refugio con alma, con nombre y sonido. Clara. El lenguaje no verbal entre ellos se volvía más elocuente que cualquier conversación, y lo que antes era una relación patrón y empleada, ahora era un intercambio de presencias reales. Hasta los objetos parecían respirar diferente. El sillón favorito de André volvió a ser usado. La mesa de la terraza ganó flores frescas, y el reloj de la cocina, que marcaba solo la rutina antes, ahora marcaba momentos.
La casa ya no necesitaba palabras para contar su nueva historia, porque la transformación silenciosa que Clara inició ya no era solo de ella, era de ambos. El amor entre Clara y André no llegó como un rayo o una gran revelación. Nació despacio, en el silencio de las mañanas, en las miradas que se encontraban y en las pausas que decían más que las palabras. Era un amor que se construía entre las grietas de la rutina rota, con valor silencioso y presencia. No había promesas ni juramentos, solo el compromiso sutil de estar ahí. Era el tipo de relación que brota del cariño genuino, de aquel que no necesita demostrar nada. Clara aún cargaba el miedo de confundir gratitud con sentimiento. André, a pesar de la apariencia serena, tenía temor de asustarla con su intensidad. Ambos conocían las cicatrices del pasado. Ella, de la invisibilidad forzada. Él, de la soledad en el matrimonio. Pero en el toque de una mano, en compartir un libro, en el simple hecho de dividir una sopa en la terraza, había algo más grande revelándose. Un amor inesperado, pero profundamente verdadero. El silencio entre ellos ya no era un muro, era un puente. Y ese puente se sostenía por gestos pequeños, notas escondidas, flores prensadas y té caliente al atardecer. Era un romance discreto, pero lleno de significado. El tipo de sentimiento que resiste al tiempo, a las palabras no dichas, a las historias mal resueltas. Un amor que no gritaba, sino que susurraba, y por eso mismo tocaba más profundo. Esa noche todo se alineó. El sonido del mar, la luz amarilla de la cocina, el olor a té. Clara y André estaban lado a lado, y finalmente ya no había barreras entre ellos. Él la miró y dijo, con voz baja de quien no necesita gritar, «Fue tu susurro lo que me salvó, pero es tu silencio lo que me hace quedarme». Era más que un agradecimiento. Era la confirmación de un amor que nació despacio y se quedó. Un gesto que Salva había dado lugar a una entrega verdadera. El beso llegó con suavidad, sin urgencia, como quien respeta el tiempo del otro. Y en esa primera noche en que durmieron tomados de la mano, el pasado parecía haber sido sanado en silencio. Ya no había café envenenado, ni tensión psicológica rondando las habitaciones. La mansión, tan llena de veneno antes, ahora era un hogar. Clara, antes camuflada en su propia humildad, ahora era centro, era luz, era sonido. Y aun con miedos aún guardados, ambos sabían, algo poderoso había sido construido ahí. No por el dolor, sino por la presencia, por la escucha, por el valor de mirar al otro sin prisa. La mucama que nadie veía se había convertido en el corazón de la casa. El millonario, que confiaba solo en pruebas, había descubierto el lenguaje del alma. Y así, entre té, notas y flores, nació una nueva historia, con silencio, con verdad, con amor. Y si el silencio pudiera hablar, ¿qué revelaría en tu vida? ¿Cuántos gestos ya has dejado pasar por considerarlos demasiado pequeños? Esta historia nos muestra que a veces es justamente en el detalle, en una flor dentro de un libro, en un susurro en francés, en un cuidado silencioso, donde vive la verdadera transformación. El amor no necesita gritar para ser real, y el valor, muchas veces, está hecho de acciones discretas, pero profundamente humanas. ¿Ya te pusiste a pensar en cuántas Claras existen a tu alrededor? Gente que observa, que siente, que percibe, pero que tal vez aún esté esperando ser escuchada. O tal vez tú seas la Clara. Tal vez estés esperando el momento correcto para actuar, para hablar, para dejar de ser invisible. ¿Y si ese momento fuera ahora? ¿Y si pudieras transformar el mundo a tu alrededor con un simple gesto de presencia? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita creer que el amor verdadero aún existe, aunque nazca despacio entre silencios y flores. Y cuéntanos aquí en los comentarios, ¿ya viviste un amor que habló más con gestos que con palabras? Queremos escucharte.